Igual que el buen perfume se vende en frasco pequeño, las buenas historias también pueden contarse en pocos minutos. Y de contar mucho en poco sabe bastante nuestro prestoso de hoy, el director Imanol Ruiz de Lara, cuyo cortometraje 17 minutos con Nora es uno de los 15 finalistas para hacerse con un Goya en la 37ª edición de los premios. Imanol, eres hijo de actores, así que imagino que esto tuvo mucho que ver a la hora de decidir camino profesional, pero no sé si también tuvo que ver a la hora de decidir estar detrás de las cámaras y no delante. Sí, mis padres son actores, eran actores en Madrid, vinimos aquí a Asturias, que es donde nos hemos criado, y ellos estuvieron dirigiendo grupos de teatro aquí en Gijón y bueno, supongo que sí que tuvo bastante que ver estar detrás, todo lo estimulante que es para un niño ver cómo funciona el teatro, las bambalinas, cómo se monta un espectáculo teatral, pues sí, supongo que de alguna manera me marcó. Te caló. Me marcó. En tu haber cuentas ya con bastantes premios, muchas nominaciones, sin ir más lejos, en los últimos meses, premio a Mejor Director y premio a Mejor Fashion Film en el Festival Internacional de Canadá, y aquí en casa, nominado, has quedado entre los últimos 15 finalistas, ¿no?, para el Goya. Este es el brillo, todo lo que vemos que brilla en una profesión como la tuya y que nos puede deslumbrar a los demás, pero a mí me gustaría que nos centráramos en el esfuerzo, ¿no? En cuánto es el trabajo que hay que hacer para llegar a este nivel. Bueno, yo intento siempre marcar objetivos, pero intento disfrutar mucho del camino, ¿no?, de lo que vas haciendo el día a día. Es verdad que es una carrera de fondo. Yo me cogí un Alsa, un autobús hace 20 años aquí en Gijón para ir a Madrid a estudiar y con la intención de hacer cine. Es verdad que por el camino me he encontrado otras ramas del audiovisual que me han parecido muy estimulantes. He sido montador muchos años, primero en televisión, y luego ya cuando di el paso a dirigir entré por un camino que no era al principio un objetivo, pero es verdad que disfruto mucho, que es la publicidad, donde desarrollo mucho el grueso de mi trabajo actualmente, y he ido tocando otros géneros como el fashion film, un género muy inspirador que a nivel creativo te da tienes muchas posibilidades, muchas herramientas para crear piezas que como realizador pueden ser muy interesantes, y la ficción, que es mi gran sueño, el que sí que he ido empujando más estos 2 últimos años. Hablando un poco de las historias que cuentas, ¿no?, en tus cortos y en los fashion films, Cosmo estrenó el pasado mes de noviembre Flechas, que habla de violencia de género, 17 minutos con Nora, que es precisamente el corto que quedaba finalista para los Goya, habla de una persona transgénero, y en el fashion film que comentábamos ahora también, en uno de los que has hecho, la moda es casi una excusa para hablar de las relaciones y de una historia de amor, ¿no? Y debajo de todos ellos yo tengo la sensación de que subyace un tema mucho más profundo, que es el de la libertad, ¿no? ¿Enfocas como la libertad muy recurrentemente, puede ser? Sí, bueno, me gusta mucho contar historias de individuos que están en búsqueda de sí mismos. Creo que es un tema que sin buscarlo siempre suele estar dentro de todas las cosas que escribo. Muchas de ellas, las de ficción, las escribo con un co-guionista que se llama Gonzalo Tejedor Andrés, y es verdad que aunque estemos contando, en el caso de Flechas es una historia de violencia de género, o en el caso de 17 minutos con Nora se cuenta cómo un personaje transgénero se muestra tal como es delante de sus padres, y es verdad que la libertad, la búsqueda de quién es uno mismo es un tema que está por debajo, ¿no?, de todas estas historias. Partiendo de la base de que todos los elementos sé que son importantes y que al final el resultado es la combinación de todos ellos, pero si tú tuvieras que quedar con un elemento que digas, es que si esto no es perfecto, el mensaje no llega, ¿con cuál te quedarías? ¿Vestuario, música, iluminación? Pues en caso de la ficción, te diré que para mí hay 2 cosas que son fundamentales. No me puedo quedar con una, porque creo que la una sin la otra no funciona, y una es el guión y otra es el casting, las interpretaciones de los actores y las actrices que tengas. Son los elementos básicos para que la historia funcione, por supuesto, y luego todo lo demás lo hace crecer, el vestuario, la dirección de foto, que suelo hacer con un director de fotografía magnífico que se llama Rafael Reparaz. Eso hace que crezca el producto y eso hace que la historia se cuente como tiene que contarse, pero sin guión y sin actrices o actores no tienes nada. ¿Y crees que el cortometraje tiene el reconocimiento que merece como género?
Creo que falta mucha industria alrededor del cortometraje en España. Normalmente se produce como muy precario, pidiendo muchos favores, y creo que sería bueno tener una industria detrás que apoyase también el valor que tiene el cortometraje en sí mismo. No es una prueba o no es una especie de cine pero en pequeño, no, es cine, es un formato de otro metraje, pero creo que sí que necesitaría industrializarse y profesionalizarse mucho más de lo que está. Y para acabar, ¿qué historia te gustaría condensarnos así en 10 minutos en 2023? Esa historia que te encantaría narrar. Bueno, estoy junto a mi co-guionista, estoy trabajando en varias historias ahora, pero hay una que nos gusta mucho, que de hecho nuestra intención es que tenga una proyección no solo como cortometraje, sino posiblemente también como una historia de largometraje. De hecho, surge más como un largometraje la idea. Es una idea sobre la soledad y sobre la soledad en una sociedad como la actual, que es una sociedad que está hipercomunicada, pero creo que más sola que nunca, ¿no? Sí. Y esa es la historia que queremos sacar adelante este año. Ha sido un placer conocerte y bueno, enhorabuena por tus éxitos y estamos seguros de que seguirán muchos más. Muchas gracias, yo trabajaré para ello. También queremos agradecer a la finca Villa María de Gijón, que nos ha cedido este maravilloso allagar para que vuelvas a tu... para que nada más llegado de Madrid te encuentres como en casa. Muy bien. Gracias, Imanol. Muchas gracias, Juan.